Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. El día de hoy vamos a hablar sobre los principales errores que un psicólogo clínico puede llegar a tener en el primer contacto con el paciente, el consultante o el usuario. Sí es muy importante tener en cuenta esta información, ya que mucho depende de ello, pues todo lo que es tanto el primer contacto como el proceso terapéutico y la permanencia del consultante dentro de lo que es dicho proceso, ¿no? Y bueno, vamos a entrar de lleno a los principales errores, no sin antes pedirles que le den un like al video, que se suscriban y que activen la campanita si desean recibir más notificaciones. Y nos pueden dejar en los comentarios qué es lo que les gustaría que se abordara dentro de estos videos. Vamos a entrar de lleno a los principales errores. ¿En qué momento se puede topar? El primero es en el encuadre terapéutico. El psicólogo tiene que utilizar esta estrategia de encuadre y mencionarle al consultante cuál es el objetivo del tratamiento psicológico, cuál es el tratamiento psicológico en el cual se encuentran, cuáles son sus expertise del terapeuta, cómo van a ir trabajando a lo largo de las sesiones, qué es lo que va a pasar en la siguiente sesión, si va a ser evaluación, si va a ser historia clínica, de qué depende a lo mejor el número de sesiones respecto al motivo de consulta del paciente. En fin, es darle toda la información y estructurada, sobre cómo va a ir evolucionando el caso, ya que a veces el paciente pues suele tener como un gran desconocimiento y nota que no se está trabajando nada porque no hay un orden en lo que es las sesiones. Entonces tiene que haber esta primera, este primer encuadre, pero eso no significa de que solamente ocurre en la primera sesión. De hecho, tendría que ocurrir en cada una de las sesiones para explicándole al consultante cuál es el objetivo de cada una de las sesiones que se va teniendo. La formación del terapeuta. Es muy importante que como profesionales de la salud mental se continúen preparando diplomados, especialidades, maestrías y doctorados, justamente pues porque eso va a depender mucho la ética del terapeuta para poder absorber determinados consultantes que a lo mejor y no están dentro del expertise del terapeuta para poder abordarlos. Entonces es muy importante incluso que cualquier persona que vaya a buscar un tratamiento psicológico pregunte por estos datos. Pregunten si tienen al mínimo un grado de especialidad, alguna maestría, doctorado, o sea, cuál es su formación, ya que pues justamente pues el objetivo de continuar estudiando es obtener más herramientas pues para poder abordar. También importa mucho lo que es el marco terapéutico, que se informen de qué es lo que están recibiendo dentro del tratamiento, que es uno de los objetivos del terapeuta que lo tiene que decir, pero también si uno va a buscar ayuda tendría que informarse de esto. Entonces, ¿cuál es un error? Que pueda uno absorber casos, pacientes, consultantes que a lo mejor no están dentro de su expertise para abordar. Y eso pues es poco ético para la salud mental o para el consultante y además pues puede conllevar como consecuencias en la evolución o en el pronóstico del consultante. ¿Qué otro error? Las expectativas. Generarle falsas expectativas al consultante o aceptar las expectativas que a lo mejor pueden ser erróneas del consultante. ¿A qué me refiero con este segundo punto? A veces hay solicitudes que el consultante tiene, pero son a largo plazo y las quiere establecer a un corto plazo. Supongamos, quiero bajar 3 kilos en un mes.
¿Realmente eso es viable? ¿Eso es posible? ¿Lo puedo lograr? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si yo como terapeuta no sé identificar esto? Puedo generar frustración al consultante de que no logra eso que se estableció y pues por ende el posible abandono justamente del tratamiento. Generarle falsas expectativas, a lo mejor es un consultante que requiere un trabajo multidisciplinario con otros profesionales de la salud mental, como un psiquiatra o incluso eh, algún servicio hospitalario como toxicológico, en todo caso de consumo de sustancias. Entonces, si uno, que va muy ligado de la parte de la expertise o de la formación, si uno le menciona al consultante que solamente con el enfoque que está manejando va a solucionar su problemática, pues se le puede generar justamente estas falsas expectativas, ¿no? Y también viene muy ligado por parte de la honestidad del terapeuta. Entonces, otro de los errores es a lo mejor que no se le pregunta qué es lo que espera del tratamiento psicológico, a dónde es que le gustaría llegar. Y a veces nada más se dan las sesiones, pero sin una dirección de cómo yo voy a saber que ya logré solucionar o darle herramientas para que el consultante se aproxima a un proceso de solución de problemas. Entonces, a veces las sesiones pueden estar perdidas o sin dirección, que va muy ligado a la parte del encuadre terapéutico. Dentro de un proceso, bueno, ¿cuáles son los errores que a lo mejor podemos llegar a encontrar? El motivo de consulta no está operacionalizado. ¿A qué me refiero con operacionalizado? No tengo concretamente qué es lo que voy a estar observando a lo largo del tratamiento, ya sea algo que está en exceso, que es disfuncional, que tendríamos que disminuir, o algo que es ausente, que es disfuncional, que tendríamos que aumentar. ¿Qué es lo que puede estar en exceso? Consumo de sustancias. ¿Qué es lo que puede estar en ausencia? Habilidades sociales o de solución de problemas, ¿no? Entonces tenemos que establecer justamente una medida que es la evaluación de cómo nosotros vamos a ir monitoreando su motivo de consulta con el paso de las sesiones dentro del proceso terapéutico. ¿Qué error dentro de la evaluación pueden tener adicional al que les acabo de mencionar, de la ausencia de una medición? Puede haber incluso un exceso de pruebas o de instrumentos que no se relacionan nada con el motivo de consulta. Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar? Una sobresaturación cognitiva por parte del consultante y pensar que así va a ser el resto de las sesiones y además obtener información importante pero no relevante para el motivo de consulta, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. Bueno, ya hablamos un poco sobre el establecimiento de una meta terapéutica que es ligada a las expectativas. Esta meta es viable, alcanzable, se puede establecer a un corto plazo, a un mediano o a un largo plazo. ¿Cómo voy a saber que voy a ir evolucionando y que me voy a ir aproximando a lo que es este logro? Y justamente a partir de ahí es donde nosotros vamos a empezar a observar los cambios y el consultante puede observar justamente esta mejora. También podemos hacer uso de estrategias, por ejemplo, autorregistros, cronograma de actividades, uso de pruebas o de herramientas tecnológicas que nos permitan tener una medición más cuantitativa sobre su problemática y se evite justamente esta subjetividad de qué es lo que estoy haciendo en un tratamiento psicológico. Y justamente el objetivo de todo profesional de la salud de la salud mental, en este caso el psicólogo, es enseñarle o hacerle ver al consultante que uno no va a terapia a hablar, porque a veces se tiene mucho esa idea o esa concepción del psicólogo, solamente voy a hablar y a contar mis problemas. Hay una diferencia entre hablar con un amigo y que el amigo le dé un consejo dentro de un proceso terapéutico, que por ahí dejé un video justamente de las diferencias entre orientación psicológica, tratamiento psicológico y la opinión a lo mejor de algún amigo. Y bueno, para llegar justamente al objetivo alcanzado.
¿Qué otro error puedo cometer a lo largo del primer contacto del proceso terapéutico? Emitir opiniones o juicios de valor. Una opinión es lo que a mí me funciona y lo que a lo mejor un amigo va a hablar en función de su experiencia y de su aprendizaje, pero no necesariamente esa opinión tiene que ser aceptada o tomada por el consultante. Entonces, ¿qué pasa? A veces como el consultante tiene expectativas de decir, bueno, estoy con un profesional de la salud, él sabe lo que hace, pues si cometemos el error de dar opiniones en función de nuestra experiencia, puede llegar a asumir y ejecutar alguna conducta o una decisión pues con base a esas opiniones. Y si no le funciona, bueno, pues ya nos metimos en un problema, ¿no? Entonces justamente una opinión no es mala poderla mencionar, pero siempre encuadrándola en una lluvia de ideas. O sea, yo te puedo sugerir esto, esto y lo otro, pero siempre al final en una lluvia de ideas para buscar alternativas. Y bueno, finalmente los juicios de valor son estas etiquetas que nosotros damos al consultante sobre alguna problemática que nos está contando. Juzgamos ciertas o incluso con expresiones faciales podemos dar esas connotaciones a lo que nos está mencionando. ¿Qué otro obstáculo nos podemos topar? Bueno, que no identifiquemos el locus de control de la persona, es decir, en dónde cree que está el problema. A veces se tiene, algunos consultantes observan que el problema está allá afuera, en otras personas o en otros lugares, pero el objetivo justamente es poder posicionar al consultante dentro de un papel activo frente al problema como una persona que resuelve y no como una persona que es víctima de su contexto, que si la dejamos en ese papel o en ese punto de el contexto influye sobre mí, pues podemos generar esta frustración, ¿no? Entonces el objetivo es identificar de qué manera el individuo pues puede llegar a posicionarse en un papel activo frente al problema. ¿Qué otro error? No saber qué hacer después de identificar ciertas variables importantes dentro de lo que es el consultante en el primer contacto. No saber qué hacer en el sentido de, bueno, este consultante merece una valoración a tratamiento farmacológico, este consultante merece una valoración en pruebas a lo mejor de dependencia, el consumo de sustancias, requiere un tratamiento toxicológico, requiere otras pruebas médicas porque lo biológico también influye en el estado emocional, que va muy ligado de lo que es la expertise del consultante. Entonces, esos errores pues pueden ser contraproducentes contra el consultante, ya que puede empeorar pues su evolución dentro de lo que es su proceso terapéutico. Y bueno, finalmente un error que se comete muy seguido es que no se explora cuáles han sido los tratamientos psicológicos previos. ¿Por qué error? Porque al final si hay tratamientos psicológicos previos uno tiene que identificar qué fue lo que ocurrió en esos tratamientos, por qué lo abandonó el tratamiento, qué fue lo que se logró, qué fue lo que no se logró, qué expectativas había del consultante sobre esos tratamientos, justamente para evitar cometer los mismos errores en todo caso de que el consultante haya abandonado un proceso terapéutico por esta dinámica o estos componentes de relación entre psicólogo y terapeuta, perdón, psicólogo y consultante. Entonces es muy importante identificar estos obstáculos para poder prevenir que ocurran o ejecutarlos de otra manera, porque a veces sí es imposible a lo mejor decir, bueno, es que me enseñó un cambio de pensamiento para ver de una visión mejor las cosas, ¿no? Una visión más positiva. Entonces ahí tendríamos que identificar el cómo fue que se le enseñó, porque si el consultante percibe que el terapeuta le quería volver como algo muy positivo, pero sin ninguna razón de hacer, ese puede ser el obstáculo de una técnica a lo mejor que se vaya a utilizar.
¿sí? Bueno, estos son los principales errores, no todos, pero son los que usualmente son frecuentes en el primer contacto con el consultante. Y bueno, sería todo por esta ocasión y recuerden, dejen sus opiniones y comentarios sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos dentro de estos videos.